Buenos días, espero que todos estén bien. ¿Me pueden hablar un momento para confirmar también que los escucho y los puedo grabar bien, si son tan amables? Buenos días, profe. Listo, perfecto. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy para no perder tiempo y no estar sufriendo al final. Entonces, el día de hoy, digamos, el objetivo es entrar a esta parte de la librería estándar. De hecho, la tarea que se les dejó es como una preparación de clase también, porque pues la librería estándar es algo que es gigantesco y normalmente las personas no saben utilizar la librería estándar, han aprendido a programar y digamos que han hecho casi todo desde cero y las tareas que han enfrentado no han sido como tan necesariamente complicadas y en el fondo pues uno no sabe qué le ofrece realmente el lenguaje y aunque la librería estándar de C++ es bien concreta, de todas maneras tiene bastantes utilidades pues que realmente nosotros generalmente no sabemos que existen. Y cuando uno se enfrenta a ciertos problemas de programación en cualquier ambiente, no importa que sea algo científico o algo de otro tipo de ramas, pues uno necesita, por ejemplo, ciertas estructuras de datos que le faciliten a manejar ciertos problemas. Nosotros nos concentramos bastante en estructuras de datos contiguas en memoria porque eso tiene una ventaja fundamental para la computación científica, pero en general pues hay otras estructuras para otros problemas que se pueden necesitar. Entonces, hoy vamos a entrar a esta parte de la librería estándar y esa librería estándar es lo que trae el lenguaje por defecto, es algo que no nos obliga a instalar librerías adicionales para poderlo utilizar, sino que ya viene por defecto la, dentro del lenguaje. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un compilador, G++ o lo que sea, un compilador implica que él tiene que tener esa librería estándar ya instalada. Entonces, es muy útil porque no hay que instalar cosas adicionales. Si vamos a hacer ya algo mucho más especializado, algo más, por ejemplo, de álgebra lineal más especializado, pues tenemos que instalar esas librerías extras porque no vienen en la librería estándar. Pero en general, si ya viene la librería estándar, en general es mejor utilizar lo que viene ahí. Entonces, en CPP Reference, ustedes encuentran toda la librería estándar C++. Y, por ejemplo, si en Python desean conocer también la librería estándar, pues van a Python Standard Library. Y todos los lenguajes traen su librería estándar, como las funciones que traen por defecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no sé si alguna vez se han metido en estas páginas, por ejemplo, la de Python, la librería estándar de Python, bueno, aquí esto es como un manual de Python y les enseñan todos los tipos de datos que se tienen y si ustedes entran, pues les van a dar los detalles. Pero además, pues mire, tienen string para cadenas, regular expressions. Levante la mano aquí, ¿quién ha usado alguna vez una expresión regular? ¿Quién sí la ha usado alguna vez? Yo no creo que sean muchos, pero sí deben haber. Hay dos personas que las han usado. Eso es una forma como de especificar patrones, pero de manera mucho más general que lo que uno está acostumbrado. Y entonces ustedes pueden ir bajando, 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 y hay un montón de utilidades. Y ustedes probablemente han utilizado solamente una parte chiquitita de estas. Algunas son preferiblemente reemplazadas por NumPy, por SciPy. Por ejemplo, esta parte de random, pues es preferible utilizar NumPy o SciPy en esa parte, ¿sí? En vez de utilizar lo que viene en la librería estándar. Y pues ya uno encuentra NumPy por todo lado, pero si uno empieza desde cero, desde cero, desde cero, a NumPy hay que instalarlo, o a SciPy. Y hay muchas más, y miren, yo voy bajando, 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 y pues no nos podemos quedar aquí viendo todo lo que está, ¿sí? Pero esta es la librería estándar de Python. Digamos que Python es algo que la gente lo llama como que trae las baterías incluidas. Pues ustedes pueden ver que al ser tan multiproceso, tan multiorientado a muchas cosas, entonces trae una librería estándar súper gigantesca. Aquí tiene cosas de web, ¿no? De HTTP y demás. Entonces, miren, sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces esto es gigantesco y si vamos a ver la de C++, es todo esto también, está mucho más compacto, no es una lista hacia abajo, está en una tabla, pero también es todo esto que ustedes pueden observar acá. De hecho, aquí en CPP Reference, que está dentro de las referencias del lenguaje del curso, pues ustedes también pueden ver como la parte básica del lenguaje, pero todo lo demás son utilidades que vienen en la librería estándar. Entonces,
nosotros, digamos, normalmente cuando programamos en la parte de computación científica, ¿en qué nos centramos? Un poco en las cadenas, muchísimo en los containers, pero en los containers que son los contenedores, estructuras de datos que guardan cosas, pues nos centramos muchísimo es en los vectors, por ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes me imagino que, quién sabe, han utilizado alguna vez un mapa o no, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en los algoritmos, casi nadie utiliza los algoritmos cuando vieron esos cursos de programación en C o C++, pero que utilizan esos estándares viejos. Y en esta parte, pues el CMAT, yo me imagino ese encabezado ustedes lo han utilizado, pero no sé, no saben que necesariamente viene también funciones especiales y cosas así. Para C++ 2026, por ejemplo, para ese estándar van a incluirse algunos algoritmos de álgebra lineal básicos. Está la parte de generación de números aleatorios, que fue la que ustedes trabajaron. Están números complejos, ¿sí? ¿Quién ha utilizado números complejos así nativos de la librería estándar en C o C++? Levante la mano. Uno, 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 ¿sí? Y ahí tenemos números complejos. Bueno, Balarra y otras cosas. Tenemos para manejar fechas y horas. Esto es muy complicado. Realmente es bastante complicado hacer esto. ¿Sí? Entonces, pues ya está, cambiarse de zona y todo eso, pero miren que eso no es un problema que nos afecte a nosotros, pero depende. Si ustedes estuvieran haciendo, por ejemplo, el estudio de, de clima, utilizando imágenes satelitales a lo largo, digamos, del mundo, viendo las diferentes ventanas, un satélite toma fotos cada cierto tiempo en diferentes zonas de la Tierra para que al final, después de cierto número de vueltas, haya barrido toda la Tierra, pero cada foto fue en un tiempo diferente. Entonces, si ustedes quieren empezar a procesar eso para rastrear algo que está sucediendo en la vegetación o en el deployment de tropas o lo que sea, pues ustedes necesitan poderse transformar rápidamente en horarios, ¿no? En tiempos de calendario y todo eso, porque si no se van a equivocar. Más aún si van a hacer algo aeroespacial o astro, entonces tienen que cambiar, ¿no? Las unidades de tiempo, la referencia del tiempo, incluso para los vuelos a otros cuerpos dentro del sistema solar y demás. Es importante tener en cuenta toda esa transformación, ¿no? Un día en Venus dura más que un año en Venus y es diferente a un año en la Tierra y todo ese tipo de cosas. Pues eso no está ahí, obviamente esto es para la Tierra nomás, pero son cosas que uno no es consciente hasta que se enfrenta a esos problemas. Hay un montón digamos, de encabezados asociados a la escritura de archivos. Yo voy, digamos que es probable que ustedes no hayan visto todavía esta parte de las print functions porque es del estándar C++23. Y a lo que voy yo es que C y C++ son la base de los sistemas operativos actuales, ¿sí? Y de toda la parte embebida y todo eso. Pero antes ellos han ido evolucionando y la forma en que se utilizaban antes hacía que hubiera que se tuvieran como muchas vulnerabilidades asociadas al mal manejo de memoria. Eso lo dejaban como el programador y pues el programador uno está cansado, uno es perezoso, todo lo que sea. Y entonces no era muy cuidadoso y pues la mayoría de las vulnerabilidades actuales se encuentran es en buffer overflows y cosas de ese estilo que ocurren en C y C++. Pero eso es porque uno también está utilizando la versión vieja del lenguaje y uno busca en internet y eso está dominado completamente por tutoriales viejos. Más si lo buscan en español, peor aún, ¿sí? Entonces, pues esto también es una forma de mostrar que se está programando mal y que tenemos que aprender a utilizar la librería estándar, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, trabajar con sistema de archivos, crear directorios, borrar directorios, todo lo que tiene que ver con manipulación de sistema de archivos ya se puede hacer desde el estándar C++17, no hay que instalar nada más. También se tienen expresiones regulares, desde C++11 se pueden utilizar expresiones regulares en, en la librería estándar sin instalar nada. Obviamente siempre puede decirse que, por ejemplo, cuando se hacen implementaciones de estos algoritmos, siempre hay un trade-off, un balance ahí, algo gano, algo pierdo, entre precisión, rapidez y demás. Y pueden haber librerías que sean mucho más rápidas que la de C++ estándar para hacer ciertas cosas. Y ahí es cuando uno ya decide si vale la pena instalar una nueva o no, ¿sí? También está para hacer programación, digamos, con hilos, con threads, programación en paralelo. Esto lo vamos a ver un poquitico por encima cuando empecemos en la parte de alto desempeño, ¿sí? Y bueno, todo lo que tiene que ver con esta parte de programación concurrente y programación paralela. Entonces, hay bastante, ¿sí? Hay bastante. Si uno va a utilizar, por ejemplo, esta librería acá,
de Linear Algebra, que no había visto que ya le han puesto aquí, pues tiene que tener un compilador que soporte C++26, que probablemente ninguno en ese momento lo tiene, ¿sí? Si yo voy a utilizar esta de las constantes matemáticas, C++20, y ahí es donde tenemos que estarle manipulando las banderas a nuestro compilador. Entonces por eso no sirve tener, acostumbrarse a espichar un botoncito en VS Code, porque para cada cosa que yo esté haciendo necesito cambiar banderas y no son banderas para todo el mundo. Entonces, o aprendo a utilizar entornos de desarrollo para que VS Code detecte automáticamente esas cosas, o aprendo a utilizar la consola. Y lo segundo es más general y les permite a ustedes trabajar además utilizando Makefiles y todo eso, pues automatizar y además trabajar remotamente en un clúster y cosas de ese estilo sin tener que estar cambiando cosas localmente. Entonces la librería estándar es gigante, ¿sí? Y ahora, pues digamos, como les decía, dependiendo de los problemas que uno tenga, pues va a tener que utilizar alguna de estas o no. Entonces, vamos a empezar a hacer como un repaso rápido sobre lo que tenemos disponible y primero vamos a empezar con los containers. Que los containers, pues son los contenedores que nos van a guardar estructuras de datos, pero hay mucho tipo de containers, como pueden ver acá. Voy a aumentarlo un poquito. Y vengan, le voy a poner todo oscuro para que lo vean todo. Creo que oscuro les queda más fácil, ¿cierto? Así. ¿Sí se ve Sí, profe. mejor? Sí. Listo. Entonces, en los containers tenemos, por ejemplo, el vector, el decoy, el array, las listas, la forward list, el mapa, el multimapa, el set, el multiset. Entonces, pregunta, solo como para hacer una indagación de cuál es su conocimiento de estos containers. ¿Qué es un set? ¿Y cuál es la diferencia con un mapa? ¿Alguien sabe? ¿Quién ha utilizado alguna vez un set? ¿Quién ha utilizado alguna vez un mapa? Jason. ¿Y nos puedes contar en qué contexto lo utilizaste o algo así? Sí, claro. Pues los mapas usualmente son como un conjunto de listas, se puede decir así a veces. Entonces, en el contexto en el que yo lo usé es como para traer información de algún API, entonces se puede recuperar la información estructurada sin tener un orden específico. Ajá, sí, bien, o sea, si ven que eso depende. Yo he usado sets en Python, ¿son lo mismo? Son similares, exactamente. O sea, miren que no importa ya el lenguaje, empiezan a aparecer como unas estructuras comunes entre los lenguajes que, ¿por qué están ahí? Pues porque a través del tiempo se ha encontrado que esas estructuras son de las más comunes. Las estructuras de datos, o sea, hay muchísimas estructuras de datos, tantas que uno no es consciente de todas las que hay, pero pues uno tiene que aprenderse como unas básicas. Entonces, sí, digamos que en C++ un mapa es como un diccionario, el equivalente en Python es el diccionario. Y cuando ustedes piensan en un diccionario, pues, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ustedes en un diccionario lo que tienen es una palabra, ¿sí? Y a esa palabra se le asocia un significado, ¿cierto? Que puede ser largo, corto, lo que sea. Yo no estoy, como uno está acostumbrado a utilizar solamente los arreglos como tal, pues uno en un arreglo uno está acostumbrado es como a escribir data de 10 igual a lo que sea, ¿sí? Digamos que guarda DAO. Entonces observen que lo que uno está haciendo acá es decir que al número 10 uno está creando como una correspondencia en donde está diciendo que al número 10 a un entero le corresponde un valor de cierto tipo, en este caso es este. En un diccionario lo que uno está diciendo es que el índice ya no tiene que ser un entero, sino que puede ser otra cosa. Por ejemplo, una cadena, por ejemplo, un número, por ejemplo, una clase, un complejo, lo que sea. Entonces, un diccionario es más general que un arreglo de este estilo, porque no indexamos necesariamente por enteros, sino que indexamos por lo que necesitemos, ¿sí? Un par de enteros, un par de cosas. Y el valor, pues sí puede ser cualquier cosa, igual que acá. Aquí yo puedo tener un valor, una cadena, lo que sea, no sé qué. Pero entonces miren que la clave es esta. Entonces pareciera que en un diccionario yo tuviera como más generalidad que
que en un qué, que en un arreglo. Pero entonces viene la pregunta, bueno, listo, eso desde mi punto de vista como programador, yo veo que yo pongo aquí una palabra y él me saca el significado, pues eso es súper fácil. Pero desde el punto de vista del computador, una palabra no puede ser un índice. Él tiene que convertir esto de alguna manera en un número. Y eso se llama una función hash. Se utiliza una función hash que transforma esta vaina en unos enteros que idealmente no tiene colisiones. Colisiones quiere decir que dos palabras diferentes no generan el mismo entero, porque llevarían como el mismo índice. Y eso se hace internamente. Y los diccionarios, entonces, pues digamos, tienen esa ventaja que pueden ser así como indexados arbitrariamente por cualquier cosa, pero la desventaja es que no son contiguos en memoria. Entonces, si yo quiero procesar un arreglo gigante, así que representa un vector gigante, pues no lo voy a hacer con un diccionario, porque los diccionarios no son rápidos en recorrerlos. Son rápidos en insertar y sacar cosas, pero no son rápidos en recorrerlos. Ahí utilizo un arreglo. Pero si lo que tengo es una estructura en donde se están creando y destruyendo muchas cosas constantemente, en ese caso, probablemente un diccionario sí puede ser más útil. Yo les cuento un caso que a mí me ocurre, eh, que, alguna vez tuve que utilizarlo en mis simulaciones. Y ese caso fue, digamos que yo tengo muchos cuerpos que están chocando entre ellos, ¿sí? Vamos a ver que choquen estos tres así, y aquí hay otro que no está chocando con nadie, y aquí hay otro que está chocando con este. Entonces, normalmente lo que sucede es que uno representa esto como un contacto. Eso lo llamamos un contacto, ¿sí? Cada pedacito de estos donde están en contacto, pues lo llamamos contacto. ¿Listo? Entonces, todos estos son contactos. Entonces, la pregunta era, ¿cómo representa un contacto? ¿Sí? Y esos contactos, a medida que el sistema evoluciona, pueden aparecer y desaparecer. Entonces, un contacto pues puede tener muchos atributos, pero dentro de esos atributos pues va a tener el índice de la partícula I y el índice de la partícula J. Y ese contacto es único entre esas dos partículas. No van a haber más contactos por la forma en que tienen estos cuerpos. Pero como están desapareciendo constantemente, pues entonces lo ideal de todo esto sería que yo utilizara un mapa que me permitiera de alguna manera indexar por estas dos cosas. Y ahí yo creo pues mi contacto con los datos que necesite. Pero además el mapa me permite saber que cuando se pierde el contacto, pues yo simplemente lo borro. ¿Por qué no utilizo un arreglo bidimensional en esto? Que sería una solución, ¿cierto? ¿Por qué no utilizo el arreglo bidimensional si tiene dos índices? Porque meter y sacar cosas dentro de una estructura que es contigua en memoria es mucho más costoso. Cuando yo tengo, digamos, una estructura contigua en memoria, digamos que es esta, y yo le quiero añadir, vamos a poner silencioso eso, digamos que esta es mi estructura contigua en memoria, y le quiero meter un dato acá, ¿sí? Yo tengo que crear otro arreglo donde tenga el tamaño que tenía antes más lo que necesito, copiar todo lo que tenía inicialmente acá, meter mi dato, copiar todo el resto al final y después descartar todo lo que tenía antes. Esas operaciones son muy lentas. Entonces, un arreglo es rapidísimo para ser recorrido, pero es lentísimo para que se le inserten y se le saquen cosas. En cambio, un mapa está implementado como un árbol binario normalmente. Un mapa está implementado más o menos así. Hay muchas formas de representar los mapas, pero esta es una de las que creo que se utiliza en el estándar. Entonces, tenemos un árbol así de este estilo. Y cuando yo le digo, digamos a él, venga, yo quiero insertarlo en tal sitio, internamente él va y busca en dónde se tiene que insertar. Y digamos que si lo que tiene que hacer es, por ejemplo, eliminar este, pues es muy sencillo. Eliminar uno de estos datos es simplemente borrarlo, meter el otro cuadradito, ah, poner el otro cuadradito y estas flechitas que se llaman punteros que apuntan a la dirección de memoria, pues ahora apuntan así. O sea, yo solamente realmente lo único que tengo que hacer es cambiar tres punteros, que eso es rápido, y eliminar un solo elemento, no un bloque gigantesco completo. Entonces, en estos diccionarios es mucho más rápido meter y sacar cosas que en otro tipo de situaciones, ¿sí? Que en un arreglo contiguo. Otras estructuras de datos que son útiles, digamos, esta es la RAM, son las listas. Entonces yo tengo las listas enlazadas y digamos que en la lista yo tengo pedazos así que yo fui metiendo dentro de la memoria dinámicamente y ellos están enlazados de una forma que no es contigua. Entonces este apunta a este apunta a de este va para acá y de este va para acá. Entonces de nuevo, esta es una vaina que no es contigua en memoria, va a ser súper lento recorrerla, pero es una cosa que es súper fácil de actualizar. Si yo meto otro dato,
y quiero que se quede digamos, de último. Entonces simplemente lo único que tengo que hacer es decirle al que era el último que ahora apunte a él, aquí. Ya, listo, quedó último, lo inserté fácil. O si lo tengo que insertar en la mitad de otros dos, pues simplemente cambio estos punteros, dos cositas y ya está. Entonces estos, hay muchos tipos de estructuras, estas son como las más básicas. Hay muchos tipos de estructuras y dependiendo del problema que uno tenga, entonces pues también puede utilizar, obviamente yo puedo utilizar aquí un vector y yo podría decir, no, pues, ¿qué tamaño va a tener ese vector? Pues todo el tiempo estoy haciéndole un push back, un push, sí, o le estoy metiendo insert y no sé qué y ya, y eso se me va a demorar 1000 veces, 10.000 veces más, pero funciona. ¿Sí? Pero si uno piensa un poquito antes qué estructura de datos necesito, de pronto la librería estándar ya le presenta este tipo de estructuras y se va a notar que es mucho más eficiente. Y no solamente va a ser más eficiente, sino que va a ser como más fácil de utilizar. Entonces el código es más corto, más entendible, más rápido, o sea, todo lo que ustedes quieren. ¿Listo? Entonces digamos que la cosa de las estructuras de datos y utilizar la librería estándar también va como por este lado. Si yo, por ejemplo, quisiera saber en un conjunto, más bien, si yo quisiera tener solamente las, no sé, las partículas que corresponden a cierto grupo, pero ahí pueden entrarme cosas repetidas, entonces utilizo un set. Un set, un conjunto, pues es como una bolsa donde yo guardo cosas que son únicas. Entonces, no indexo, solamente guardo cosas y luego las extraigo. Pregunto si existe o no y la quito o la dejo, pero no la indexo. Entonces, un conjunto es una bolsa simplemente que me guarda cosas únicas. Y así van apareciendo un montón de estructuras que pueden ser útiles y observen que hay aquí unas cosas que dicen, por ejemplo, map y unordered map. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que un mapa trata de organizar de acuerdo al índice que estamos utilizando. Si es por cadenas, pues organiza lexicográficamente. Si son enteros, pues por el orden de los enteros y demás. Pero un mapa no ordenado no lo organiza así. Y es más rápido en general. Si a mí no me interesa ordenarlo, pues utilizo un unordered map en mis programas. Si vamos a ver aquí un ejemplito de un mapa. A veces estos ejemplos son un poco elaborados, ¿no? Entonces aquí está toda la descripción de la estructura de datos. eh, los constructores, el operador del índice, le podemos preguntar cuál es su tamaño, si está vacío, cuál es su máximo tamaño, insertarle cosas. Bueno, no me puedo detener en todo esto, pero aquí hay un ejemplito de un mapa. Entonces observen, por ejemplo, cómo se utiliza un mapa. Esta es la declaración de un mapa. Ay, changos. Esta es la declaración de un mapita. Y observen que este mapa, yo le estoy diciendo, este mapa va a tener indexación por cadena. Observen que yo le estoy colocando como dos cosas en su declaración. Le voy a decir, va a indexar por una cadena y los valores van a tener tipo entero. Y entonces aquí le digo CPU 10, GPU 15, RAM 20. Entonces observen que esto es un arreglo, efectivamente es un arreglo, pero es un arreglo más general, porque lo puedo indexar por cadenas. Entonces yo puedo, bueno, aquí ellos escribieron una función para imprimirlo, entonces lo imprimen, pero miren que después yo lo utilizo pues de esta manera. Observen que simplemente llego y le digo, oiga, ahora quiero que el valor donde está la cadena CPU valga 25, donde está SSD valga 30. Entonces es un arreglo más general, pero no es un arreglo, ¿sí? No es lo mismo. Internamente son diferentes y cada uno tiene sus ventajas en diferentes contextos. Le podemos decir que borre cosas. Entonces, un problema que yo les iba a dejar en vez de los random numbers, pero al final me decidí por el de los random numbers. El problema era que les iba a dar un texto gigantesco, ¿sí? Un texto así gigantesco, un libro, digamos que se puede utilizar sin problemas por allá el proyecto Gutenberg. Y ustedes tienen que hacer un histograma de las palabras que se utilizaban en ese libro para al final hacer un dibujo, ¿sí? También un dibujo, pero pues ahí no tenemos distribuciones ni nada de eso necesariamente, donde aparecieran las palabras más comunes y cómo se distribuía eso. Entonces seguramente hay ahí hay que hacer ciertos análisis, ¿no? Porque si nosotros dejamos como las preposiciones y cosas así, la, lo y esas cosas, depende del lenguaje, pues eso domina mucho. Entonces quitando esas preposiciones y demás, cómo es la distribución de las palabras. Y entonces, pues obviamente aquí es una categoría, lo que tenemos acá, esto es una palabra, no es un entero ni nada de eso, es una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra.
y nos va a dar una distribución de palabras. Y esto pues simplemente es el conteo. Y entonces, ¿qué estructura de datos utilizarían ustedes ahí? Si aquí lo que tienes es un montón de texto y un montón de palabras y no saben cuántas palabras hay diferentes ni nada de eso, ¿qué utilizarían para hacer ese problema? ¿Qué estructura de datos de la que hemos visto ahorita? ¿Diccionarios? Perdón, ¿me repites que no te entendí? Un diccionario. Un diccionario sería como lo más útil. Obviamente ustedes podrían hacer un arreglo, pero pensemos cómo sería el complique si hiciéramos esto con un arreglo. Un arreglo, ¿sí? Lo vamos a llamar words. Entonces uno podría decir std, vector, words, y el man es el que me va a guardar a mí el conteo. Si yo lo pienso así, entonces si me va a guardar un conteo, yo le pongo aquí int, ¿sí? Pero entonces, si él me va a guardar un conteo, que es un entero, ¿cómo hago yo? ¿Dónde está la información de las palabras? O sea, inevitablemente tengo que tener otro vector que tenga aquí cadena, y entonces aquí ya está cambiando, cambian los nombres, y aquí lo llamaremos word. Y entonces por cada, yo empiezo a recorrer el libro, ¿cierto? Obviamente también después uno empieza a darse cuenta es que, ¿qué pasa cuando encuentro una palabra que inicia en mayúscula y cuando no está en mayúscula? Son diferentes, son iguales. Obviamente hay un preprocesamiento también de los datos, ¿cierto? Eliminar las preposiciones, los artículos y esas cosas. Y poner todo capital letter para evitar, digamos, ese problema. ¿Qué pasa si una palabra tiene un punto al final pegado? Hay que eliminar también eso para que la palabra se pueda contar, o si no se contaría como cosas diferentes. Todo eso es limpieza de datos. Pero después de hacer todo esto, digamos que ya están listos los datos para ser analizados. Entonces yo empiezo a recorrer. Entonces por cada palabra en el texto, esto es como un pseudo algoritmo. Entonces yo digo, listo, encontré una palabra. Si la palabra ya está guardada dentro de palabras, entonces simplemente busco su índice. Si ya existe en Word, busco el índice en Word y aumento word count en ese índice. Un complique, ¿no? Si no existe, si no existe, entonces la añado a Word y comienzo el conteo en uno, ¿ok? Y pues sí, eso funcionaría, pero la pregunta es, ¿qué tamaño debería tener mi arreglo también? Entonces lo más probable es que me toque empezar a hacer aquí puros pushbacks y pushbacks y pushbacks, que eso empieza a aumentar multiplicando por 2 o por 1,75, cosas así. Y esto es precisamente porque yo estoy utilizando pues esta estructura de datos. Y un problema que aparecería, por ejemplo, si yo no estoy utilizando un texto estático, sino que estoy analizando un sistema en donde está llegando y saliendo texto y llegando y saliendo texto, y de pronto en algún momento metí una grosería y la quiero eliminar. Imagínese el problema tan tenaz para eliminar la grosería, si ya está metida por allá en la mitad. Entonces sí se puede hacer, o sea, lo que yo quiero que les quede claro es que no se pueda utilizar cualquier estructura de datos en general, la podemos a las malas meter, ¿sí? Lo que sí sucede es que probablemente la lógica no esté bien representada en esos datos y estemos sufriendo un montón y el programa no se pueda mantener y demás. En cambio, con un diccionario, ¿cómo sería la cosa? ¿Sí? Pues porque obviamente hay que mostrar por qué un diccionario sería como más apropiado. Entonces, si tuviéramos un diccionario, entonces diríamos, bueno, std map, lo vamos a dejar ordenado para que quede ordenado lexicográficamente. La clave va a ser una cadena, ¿cierto? Y el valor va a ser un entero. Y lo vamos a llamar word count. Entonces, mire que como que los dos arreglos ya están metidos acá. Y entonces, para cada palabra en texto limpio,
¿sí? Entonces, para cada palabra en texto limpio, ¿qué hacemos? Esto es súper sencillo. Simplemente le hacemos word count de esa palabra más igual a uno. Ahí tendríamos que mirar si la palabra no existe. Esto genera un constructor por defecto, que en este caso los enteros vale cero, pero pues es preferible verificarlo. Pero el resto creo que funcionaría de esta manera y ya está. Y si después tengo que borrar una palabra, pues no pasa nada. Word count.erase. Y aquí le ponemos la palabra que queríamos eliminar. ¿Sí? Ya listo. Mucho más sencillo. O sea, estamos más concentrados en nuestro problema, en resolver el problema, que en, en cómo adapto esta estructura a mi problema y ahora me generó este problema adicional y no sé qué. Sí, es por ese lado. Entonces, un poquito de tiempo dedicado a conocer la librería estándar les puede ayudar a ustedes mucho tiempo en otras cosas. Y de nuevo les digo, esto no es simplemente no es que eso es programación de ingenieros y no sé qué, no. Esto ocurre también cuando uno está haciendo programas más serios en el área también de la computación científica. Entonces, digamos que esto lo utilizaban mucho para hacer, por ejemplo, eh, análisis forense digital de textos. Digamos que hay mucha gente que utiliza seudónimos, por ejemplo, para ser anónimos, pero uno puede sacar ciertas huellas. Por ejemplo, uno puede ver que si, dependiendo de la edad, el léxico también es muy diferente, ¿no? Entonces la cantidad de palabras diferentes en función del tiempo cambia un poco. Y también la frecuencia de ciertas palabras. Probablemente yo ahorita no utilizo mucho LOL cuando esté escribiendo cosas, pero probablemente ustedes sí, ¿cierto? YOLO y todas esas vainas. Entonces, probablemente ahí uno puede empezar a detectar como de qué probabilidades está, digamos, en qué rango etario o algo así, en qué rango de edad está cierta persona de acuerdo al texto. Y otra cosa que uno puede ver dentro de los textos es, digamos, si aquí me aparece una palabra, ¿cuál es la distancia promedio para que vuelva a aparecer esa misma palabra? Entonces, cuando la persona tiene un lenguaje más pequeño, esta distancia promedio es más pequeña. Y cuando la distancia es cuando se tiene un léxico más grande, más abundante, más rico, entonces esta distancia tiende a ser un poco mayor. Y así aparecen varias, digamos también, si yo tengo esta palabra acá y hay otra que normalmente aparece relacionada, ¿cuál es la distancia promedio entre esas dos? ¿Y qué tan probable es que cuando aparezca esta también? Y cosas de ese estilo. Entonces así se puede empezar a sacar una huella digital de un texto que permite identificar, aunque se utilicen seudónimos, al menos que ese es el mismo autor. Y esto pues también se utiliza en general en investigaciones criminales y demás, ¿no? Para eh, cómo se escriben amenazas y todo eso. Y entonces a partir de correos se puede sacar una correlación y probabilidades de que sea el mismo autor y cosas así. Por eso también se utilizan text scramblers para tratar de cambiar estas cosas. Y eso lo hace pues la gente que necesita ocultarse demasiado, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que ustedes vean, Profe, ¿qué son sí, scramblers? que desordenan y ponen como errores y como que le quitan un poco la estructura sintáctica. Normalmente a nosotros nos enseñaron en el colegio a utilizar sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? De la estructura, del español. Entonces, a veces uno empieza como a poner primero el verbo, luego el predicado, luego el sujeto, no sé qué, entonces lo empezamos a desordenar, pero además se meten errores gramaticales a propósito, ¿sí? De tal manera que se pueda como ocultar el origen real del texto. Entonces eso existe. Por ejemplo, cuando hubo ese hackeo a un montón de cyber weapons de la CIA, que un operativo dejó esa vaina para en un servidor un poco descuidado y eso fueron los rusos que lograron acceder y tomar esas armas, pues apareció una cuenta en Twitter que las estaba subastando que se llama Cozy Beer y utilizaban así como un inglés bien roto y bien todo eso como para tratar de evitar precisamente el rastreo. Una ventaja y un problema de esos ataques cibernéticos es que echarle la culpa a alguien es bien complicado.
porque no hay forma realmente certera de decir cuál es el origen verdadero de una herramienta de estas. Pues por ahí, incluso si hay un comentario en ruso, un comentario en chino, en norcoreano y todo eso, pues eso puede también ser falso, ¿sí? Entonces se hace más por el estilo de programación o cosas de ese estilo que se puede como sacar, pero el resto es muy, muy complicado. Pero para eso hay que saber mucho, ¿no? No es que ustedes buscan ahí en internet Scrambler y entonces ponen ahí su texto y está ahí, ah, ya no me van a distinguir. No porque ustedes en el metadata que tiene el ISP de internet, él sabe a qué hora se conectaron a la página web textscramblerfordummies.com y tienen el IP y tienen el tráfico, así está encriptado, saben que se conectaron ahí, o sea, ese metadata de conexión ya es útil y resulta que ponen eso y después aparece en el foro anónimo un texto y apareció 5 minutos después de que ustedes estaban en el text scrambler desde el mismo IP de origen. Ay, no quiero utilizar Tor y no sé qué, bueno, hay más o menos, pero entonces la cosa va cambiando, ¿sí? Entonces, bueno, eh, no estoy yendo a que ustedes se vuelvan hackers ni nada de eso, sino que voy más bien es a que ustedes vean que analizar lo que nos ofrece la librería estándar puede quitarle a uno un poquito de tiempo al inicio, pero está orientado a que ustedes sean más eficientes después. Este programa tan facilito, borro claves, Eso le es lo borro mismo, solamente si, mire, aquí le estoy borrando solamente si es mayor a 25 el valor. Ustedes han utilizado funciones lambda, ya me dice la pregunta. Esto es un algoritmo de la librería de algoritmos, va a operar sobre M y aquí se está utilizando una función lambda. Los que han programado en Python, yo creo que están acostumbrados a funciones lambda, pero en C++, a menos, yo no sé, pero los que no hayan visto conmigo programación, ¿quiénes sí han utilizado funciones lambda, pero que no hayan visto conmigo programación? En C++. Nadie, ¿sí o no? Eso es raro. Y eso existe desde C++ 2011. Eso es viejísimo. Iba a decir que ustedes nacieron en esa época, pero no tampoco. ¿Sí? Ya habían nacido, ya tenían unos añitos, muchos de ustedes. Pero entonces eso ya es re viejo y nadie lo usa, ¿sí? Y entonces ustedes ven esto, esto es un C++ moderno normal. Pero ¿quién no entiende esto? ¿Quién no entiende esto que está acá? Levanten la mano. ¿Quién no entiende lo que dice ahí? ¿Qué quiere decir esa cosa tan loca? Ella dice que en 2011 todavía estaba en primaria, ¿sí ves? Perdiendo el tiempo en vez de haber aprendido C++. No, mentira. O sea, esto básicamente ninguno de ustedes lo entiende, ¿sí ven? Porque es que esto no lo hemos aprendido. Una función lambda es básicamente una función anónima, una función que tú no vas a utilizar en otro lado. Tú no necesitas esta función que está acá. Tú no la necesitas en otros contextos, ¿no? Tú lo quieres que ocurre solamente en esta zona, entonces no tienes que ponerte a declarar, implementar, eh, para llamarla solo en este sitio, ¿sí? Entonces una función lambda es básicamente una función anónima y esta sintaxis tiene significado, que va a capturar, que recibe, que retorna, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Yo me imagino que Visual Basic lo tiene, pero yo la verdad no sé programar en Visual Basic, entonces no podría afirmarlo, pero ahorita le preguntamos. Bueno, pero le podríamos preguntar a ChatGPT, pero ¿cómo sabemos que el man no está alucinando? ¿Qué harían ustedes? Porque eso se alucina. Y entonces le preguntamos a ChatGPT y él dice, ah, por supuesto, como es todo amable, sí, sí, cómo no. Entonces aquí te lo tengo, y sí, él sí lo tiene, mira, y no sé qué. ¿Cómo sabemos que no está alucinando? Que eso es verdad. Yendo a la documentación. Toca al final ir a la documentación preguntándole a otro, preguntándole las fuentes en Bing, ¿cierto? Preguntándole a otra inteligencia artificial, a Gemini, a Fin, ¿sí? Hay muchas. Ver el código que vota, pero cuando no es código, imagínate, hay que hacer, ¿cierto? Eso es complicado, o sea, pilas con eso es una vaina súper buena, a mí me ha hecho mucho más eficiente en muchas cosas, pero también me he dado cuenta que inventa mucho porque pues eso no es una cosa que sepa, ¿listo? Eso no es un buscador inteligente, eso es una vaina que simplemente predice. Y al final uno tiene que buscar otras fuentes, Stack Overflow, Google, sí, eso no, eso todavía no va a desaparecer, todavía, ¿no? Todavía. Estamos en un cambio exponencial
Y probablemente lo que yo estoy diciendo ahorita en 2 años va a estar completamente equivocado. Bueno, listo. Entonces eso es un mapa. Me he demorado un poco ahí para mostrarles un mapa. Un multimap simplemente es algo que nos permite tener varios valores asociados a una misma clave. Puede ser que ocurra en algún momento esa necesidad, pero pues bueno, un set, vamos a mirar un set. Un set, como les decía, es un conjunto, ¿sí? Es importante que ustedes aprendan a leer estos manuales para que vean, por ejemplo, con estas funciones yo le puedo preguntar al set si está vacío, yo le puedo preguntar qué tamaño tiene, cuál es el máximo tamaño que tiene, que borre todo, que inserte cosas, que se intercambie con otro, bueno, que se mezcle con otro, que se fusione, buscar cosas, ¿sí? No hay un ejemplo. Venga, a ver si de pronto en una de estas le doy clic y de pronto sí sale el ejemplo. Entonces ahí está, miren, por ejemplo, este es un set que va a guardar enteros. Y este set que va a guardar enteros, lo único que guarda son enteros únicos. No hay repeticiones. Entonces aquí, por ejemplo, está, yo le inserto el 3, él retorna algo. Aquí se está preguntando si lo retornó al final o no. Bueno, eso es como para verificar si sí lo insertó o no lo insertó y en qué orden lo insertó. Pero la idea es que eso es una bolsa. Si yo quiero guardar cosas únicas que no se repiten, en vez de estar utilizando un vector o utilizando un mapa y buscando si ya existe y si qué valor tiene, no sé qué, utilizo un set. Si no me interesan los índices, el dónde están, sino solamente que estén, ¿sí? Solamente que estén las cosas ahí guardadas, utilizo un set. Y hay muchos más, ¿no? Está el vector, que ese sí lo conocemos, súper importante, súper útil y 99% de los programas que hacemos nosotros utilizamos vector. Está el array. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y un array de C++? Preguntémosle a estos bichos a ver qué dicen. In C++, what's the difference between a vector and an array? Esta es una forma también en la que ustedes pueden empezar a practicar inglés si les da pena chatear con sus amigos en inglés. Escriban cosas en inglés y pídanle a ChatGPT, por favor, corrígeme esto, no sé, y hablen con el man. Eso pues al final les va a responder cosas. Vamos a ver si lo dice bien. Yo creo que sí, esto ya es una información que está desde 2011, ya lo debería decir, pero... Both the vectors and arrays are used to store collection of elements of the same data type, but they differ in some key aspects. Bueno, vamos bien. El tamaño, entonces miren, vamos a aumentarlo un poquito. Los arreglos, los array, std array, tienen un tamaño fijo que está definido en tiempo de compilación. O sea, ustedes tienen que poner el tamaño en las fuentes, en el código fuente. Se tiene que conocer desde ese momento. Y los vectores, entonces son dinámicamente, tienen un tamaño dinámico. Entonces pueden cambiar de tamaño, pueden ser pequeños, pueden ser grandes. ¿Cómo se maneja la memoria? Entonces los arreglos requieren manejo manual de memoria, mientras que los vector se maneja automáticamente. Esto no es tan cierto. O sea, una vez está el array declarado, yo no tengo que estarle pidiendo memoria ni nada de esas cosas. Esto no es... Él aquí está mezclando los array, std array, con los arreglos primitivos. Entonces ahí hay un pedazo. Pero miren que a menos que uno sepa lo que está buscando, uno no sabe que eso es verdad, o que es mentira, o que tiene un pequeño error. Piensen siempre que es como cuando ustedes leen en un periódico, por ejemplo, la sección, digamos ustedes, los científicos, leen la sección de ciencia, pero escrito como por un periodista y dice, uy, pero estos manes, esto no, le faltan datos, algo así. Y luego van y leen la de economía y lo creen todo. Va a pasar lo mismo. Si el economista va y lee la de economía y dice, uy, pero estos están hablando miércoles, esto no es verdad. O sea, siempre hay que ser un poco escépticos, ¿sí? Pero no pasar al otro lado, y, ay, ya no creo en nada y todo es una conspiración y las vacunas no funcionan y los pájaros no son reales y la luna no existe, ¿sí? Eso tampoco pasar allá, eso no es un pensamiento crítico ni nada de esas vainas. Entonces, bueno, el array les dice que les da, bueno, miren que en el vector les está explicando que pueden utilizar pushback, no sé qué, en performance.
Dice que los arreglos típicamente tienen un arreglo más rápido, mientras que los otros tienen... Esto no es tan cierto. O sea, una vez que el vector tiene el tamaño fijo, pues va a sacar el índice de dónde están ubicados. Es lo mismo. Es cierto que los arrays son un poquito más rápidos, pero eso no se nota. Eh, y bueno, le podemos pedir ejemplos, ¿no? Pero esto es un repaso. Yo aquí ya estoy es como repasando cosas que ustedes supone que ya saben en esta parte. Pero entonces la idea es, miren, efectivamente el man por array está utilizando arreglos viejos. No está utilizando std array. I want to compare std array and std vector. ¿Sí? Porque él está utilizando son arreglos viejos. Y por eso estaba hablando del manejo manual de memoria, no sé qué cosas. Y ahora pues cambia. Bueno, hasta salió bonito, ¿sí ven? Entonces el array tiene el tamaño fijo, la memoria se da estáticamente desde el principio, esta es dinámica. Sigue insistiendo con el manejo manual. Bueno, porque uno lo libera. eh, bien, está más o menos bien. Entonces la idea es básicamente que si ustedes necesitan un arreglo y saben su tamaño, utilicen std array. Si el tamaño no es muy grande. Porque esto va en una parte de la memoria que se llama el stack. Si necesitan un arreglo contiguo en memoria, pero no saben necesariamente su tamaño o puede cambiar o necesitan mucha capacidad, utilicen un vector. ¿Sí? Esto es un resumen de los diferentes containers que tiene la librería estándar. Está el array, que es estático o sea, cuyo tamaño se conoce en tiempo de compilación. Por ejemplo, aquí dice int 6 y no pueden pedirle más. O sea, son 6 y son 6 y se acabó. Está el vector, que puede cambiar de tamaño. Haciéndole un pushback yo le puedo añadir cosas, o popback le puedo quitar cosas, ¿sí? Pero hay otras más. Están unas listas, unas forward lists. Las listas son doblemente enlazadas, ¿sí? Bueno, ahí hay otras más que uno casi nunca utiliza. Porque para nosotros, y esto no lo olviden, para nosotros que sean contiguos en memoria es clave. Eso es súper importante para el desempeño. Pero obviamente también si nosotros lo recorremos contigo en memoria, ¿sí? Eso es súper importante por la arquitectura de nuestros computadores, por la memoria caché, entonces por eso nos quedamos en esta zona. Pero pues hay más, para que ustedes simplemente lo vean. El vector, yo me imagino que la mayoría de ustedes saben utilizar vectores, pero pues aquí les dejo un resumen, una infografía de resumen de Hacking CPP, que le muestra pues cómo se utiliza un vector, se puede declarar de esta manera, cómo se indexa, cómo podemos asignarles nuevas cosas, ¿sí? Preguntarle tamaño, si está vacío, que cambie de tamaño le inserte además valores al final, la diferencia entre la capacidad y el tamaño. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tratan de acceder a un elemento que no existe? Entonces, si utilizan los corchetes, es indefinido. Vamos a ver problemas de estos en debugging, pero vamos a ver cómo resolverlos. Y estos problemas se pueden resolver con sanitizers para detectarlos, ¿no? La clave es detectarlos para poderlos resolver. Entonces, bueno, ahí quedan esas cosas. Están los containers asociativos, se llaman los otros. Ahí está el mapa, está el conjunto, los no ordenados. Entonces observen, por ejemplo, que un mapa, miren que en un conjunto solamente están los datos. Y ya, y están únicos en un set, no en un multiset, sino en un set. Observen que en un mapa están digamos, los índices o las claves y están además los valores. Tenemos las dos cosas. Entonces depende de lo que ustedes necesiten, pues pueden utilizar cualquiera de las dos y son mucho más fáciles de utilizar. Los diccionarios son bastante útiles para manejar configuración, por ejemplo, de nuestros programas. Un diccionario es muy útil. Simplemente es una cadena y un valor, ¿sí? Eso es supremamente útil para ese tipo de problemas. Entonces aquí está sobre el mapa, pero pues la verdad es que no me puedo detener allá a mirar todo pues como en detalle. Además ya llevo mucho tiempo hablando y ustedes ya van a estar cansados mirando para otro lado, ¿cierto? Eh, por ejemplo, también está la librería estándar de algoritmos, entonces uno le puede preguntar el elemento mínimo, el min max y le retorna las dos cosas. Puede preguntarle, por ejemplo, si se cumple cierta condición al menos para uno, ese es el any of,
o si se cumple para todos, o si se cumple para ninguno. Encontrar elementos o encontrar elementos si se cumple cierta condición. Esto cuando ponen acá esta función que retorna un booleano, pues esto les está diciendo. Aquí, en el tercer argumento, se pone una función que retorna un booleano que es la condición. Y normalmente esas son funciones lambda que uno pone ahí porque no las va a utilizar en otros lados. Contar, bueno, buscar. eh, También para organizar, para invertirlo, para organizarlo con cierta función de orden o con la función por defecto. Para hacer una permutación, para desordenarlo, ¿sí? Hay muchísimos algoritmos. El de transformar es muy general, porque uno le manda el inicio y el final de un contenedor y el inicio de la salida y una función. Entonces, básicamente lo que uno está haciendo es aplicarle una función a todos estos elementos. Básicamente uno está haciendo aquí un for. Pero las ventajas, para que ustedes digan, pero si eso es solo para reemplazar un for, una de las ventajas es que varios de estos algoritmos que ocurren sobre secuencias se pueden paralelizar. Simplemente escribiéndole aquí parallel true o unas cosas así. Y ya, solo con eso, su programa se volvió paralelo y pueden utilizar varios cores, sin tener que saber programar en paralelo. Entonces eso es bastante útil porque es casi una paralelización automática. Obviamente ya cuando sean cosas más serias se notan las desventajas, pero para cosas sencillas ahí está ese tipo de situaciones. Están algoritmos numéricos como el reduce, que lo que hace es aplicar una operación para sumarlos, por ejemplo, a todos los elementos desde un valor inicial, hacer transformaciones. Bueno, hay un montón. Digamos que aquí a la derecha está la lista. Ustedes se pueden dar cuenta que es gigantesca, ¿sí? Es supremamente grande. Entonces es bueno que ustedes se acostumbren a tener una idea de cuáles son esos algoritmos, qué es lo que hacen, para poder utilizarlos a futuro sin tener que estar haciendo programas muy enredados, ¿sí? También hay funciones especiales dentro del estándar de C++. Esas están acá. Special Functions. Entonces ahí ustedes pueden encontrar los polinomios asociados de Laguerre, Legendre, funciones elípticas, veces, cilíndricas, bueno, todas esas. Obviamente siempre hay más, entonces hay que utilizar más librerías, pero ahí están la mayoría. Esto es un programa para hacer la función gamma, para imprimirla. La función gamma es la función factorial, ¿no? Para los enteros. La función beta y la generación de números aleatorios. Yo creo que en este momento hagamos una pausa y ahorita venimos a hacer unos programas, si les parece bien, como para recargar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Listo. Hagamos una pausita entonces. Ya volvemos. Listo, chicos. Volvemos, por favor. ¿Ya se desperezaron? ¿Ya están listos? ¿Y no han hecho preguntas? ¿Tienes alguna pregunta, Jason? Ah, no, ya. Había levantado la mano Profe, para... lo que pasa es que cuando estuve haciendo la última tarea, se me dio por curiosear un poco, porque en el código había algo que decía const. Entonces, pues yo ya de otros lenguajes entendí que eso significaba que me iba a crear una constante y así. El tema es que cuando yo estuve viendo algo de Dart, había de Java también, había un tipo como de constante especial, por así decirlo, que solo se declaraba como constante, pero se quedaba constante nomás con el primer valor que uno le inicializara después. Y usaba la palabra reservada final. O sea, no tenía uno que inicializarla con valor, sino que tomaba el primer valor que se le diera y ya con ese no se podía cambiar más. No sé si de pronto eso se puede hacer también en C++ porque estuve investigando, pero no conseguí algo que me dijera algo parecido. Yo creo que no. Pues, o sea, de lo que yo sé, pero pilas, yo no lo sé todo. Y menos de C++, eso es un monstruo demasiado grande y los nuevos estándares, digamos, yo he tratado de ignorar casi todo excepto lo que realmente me parece que me sirve para la parte computacional científica. Pero lo que yo sé, me parecería que no, porque ese const es una cosa que ocurre.
como en tiempo de compilación. Yo no sé, lo único que se me ocurre, digamos, si yo tuviera ese problema en este momento, me parece que hay una cosa que se llama constcast y podría ser algo que podría volver a una vaina constante después de que que podría de pronto volver algo constante, siendo que al principio no era constante, ¿sí? Mm, como no estoy seguro, no me voy a poner a mirarlo en detalle, pero yo miraría este Constcast, a ver si con eso de pronto se podría, ¿listo? Si eso será como, o sea, no sé, pero yo miraría esto, porque esto lo que hace es precisamente quitarle o ponerle const a las cosas, entonces, bueno, yo sé que le cambia el const, entonces de pronto podría ser por ahí eso que tú dices. Listo, gracias por tu pregunta. Entonces, hay otra parte, o sea, de nuevo, la librería estándar es gigante, ¿sí? Hay demasiadas cosas para poder, pues para uno trabajar, la parte de expresiones regulares y todo eso no lo hemos tocado, hemos hablado durante un montón de tiempo solamente un par de cositas, ¿sí? Y esta parte a veces es útil y sobre todo en ingeniería o en problemas científicos aplicados, pues es supremamente útil tener la posibilidad de generar números aleatorios. ¿Ustedes en qué contexto han utilizado números aleatorios en sus programas? ¿En qué contextos de pronto para que nos cuenten, nos compartan eso? Ahí está en la tarea que usted nos dejó. ¿No los han utilizado nunca los números aleatorios? Simular decaimientos nucleares, ajá, un proceso aleatorio. Simulaciones sociales, sí, ajá, excelente. Casi no, también, muy poco. Para ponerle colorcitos a la página web en JavaScript. Sí, también. Que queda así bien guayadera. Movimiento browniano, movimiento aleatorio, ¿cierto? Eso tiene que ver también un poco con la forma que hacen las nucleares. Ajá. Asignar IDs, ujú, números aleatorios, que idealmente no generen lo mismo, ¿no? Para varios. Medición de reflejos, ¿cómo es eso, Francisco? Profe, pues es más un tema de hardware para una máquina como para una estación de bomberos. Entonces tocaba encender una luz y oprimir el pulsador de esa luz, pero pues obviamente tocaba hacerlo aleatorio, si no los bomberos se aprendían la secuencia. Y, y tocaba cambiar también la semilla cada vez que se reiniciaba la máquina por lo mismo, por lo que era pseudo aleatorio. Ajá, Se podía saber sí, la secuencia. claro. Ah, qué chévere. Por ejemplo, también, yo en qué lo he utilizado, por ejemplo, en mis sistemas para generar los tamaños de las partículas de forma aleatoria, pero a veces esos efectos de esas distribuciones, de esos tamaños es importante en la respuesta del material, entonces también para estudiar precisamente cómo es que esas distribuciones iniciales de tamaño afectan la respuesta mecánica del material. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los supercementos y las distribuciones fractales de tamaños que vienen estudiadas desde los griegos, desde Apolonio, y que hacen que se llene el espacio de una forma mucho más densa y cosas de ese estilo. También cuando se hacen, digamos, simulaciones de tráfico de automóviles, por favor. Entonces, digamos que aquí está una carretera, aquí está otra carretera y otra, y una intersección o lo que sea. Entonces, si uno quiere simular, por ejemplo, el flujo y ver la frecuencia óptima de los semáforos o lo que sea para que el flujo aumente, pues uno no tiene información realmente de exactamente cuál carro va a estar en cuál momento. Uno lo que hace es estudiar estadísticamente cuál es la distribución de los autos en función del tiempo y luego generar datos aleatorios de acuerdo a esa distribución. Porque pues uno sabe que, digamos, no sé, en la autopista sur, en la autopista Medellín, eh, si en la calle 80, pues hay harto carro a las 7 de la mañana, pero no necesariamente son los mismos carros en el mismo momento y todo eso, pero pues si hay un pico, ¿cierto? Hay algo que sube así, luego baja, luego sube y luego vuelve a bajar. Las 2 horas
en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Entonces uno pues genera datos de acuerdo a esa distribución y eso hace más realista. Análisis de sensibilidad en ingeniería para ver qué tan sensible es mi sistema de acuerdo a variaciones aleatorias dentro de los rangos apropiados de mis parámetros. Entonces, también se utiliza, por ejemplo, si yo estoy simulando la estabilidad, no sé, de un talud o alguna cosa estructural, pues yo varío esos parámetros por fuera casi que del rango de seguridad para ver si eso todavía soporta. Incluso para calcular volúmenes o áreas de cosas muy irregulares, pero sobre todo volúmenes, eso también se utiliza pues muestreo aleatorio, calcular integrales. ¿Ustedes nunca hicieron integrales con números aleatorios? ¿Alguien hizo alguna vez integral con número aleatorio para calcular integrales? Sobre todo integrales multidimensionales. Entre mayor sea la dimensión, más eficiente es utilizar un muestreo aleatorio de Monte Carlo sobre las integrales que hacerlo con las cajitas que uno va rompiendo. De hecho, aquí pues en este curso es abierto a todo el mundo, entonces tenemos ingenieros, tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos de todo. Y los físicos y de pronto los matemáticos debieron haber escuchado en algún momento las integrales de Feynman. Y esas integrales de Feynman son integrales multidimensionales, pero multidimensionales quiere decir n dimensiones en un sistema con número de Avogadro de componentes y cosas así cuando estamos en cosas muy muy grandes. Y pues ahí uno no se pone como vamos a hacer la transformación de la variable y no sé qué, eso toca numérico y esas integrales que tienen son una formulación alternativa de la mecánica cuántica y todo eso se pueden hacer utilizando este tipo de muestreos aleatorios. O sea, esto es súper importante. Por ejemplo, si yo tengo pereza calificarles un examen, genero un número aleatorio para sacarle nota. No mentiras, eso no se hace, eso no es verdad. Pero se podría hacer, pero no se hace, ¿cierto? Lo que uno sí podría hacer es más bien después de mucho tiempo entrenar una red que diga, pues este man es como vagales y siempre le va como mal, lo más probable es que le vuelva a ir mal en esta, ¿sí? Y hacerle reinforcement con que sí fue así o no, pero pues eso para qué, uno al final, digamos que la idea de las calificaciones es ver los errores de los demás y empezarlos a corregir, que por eso es que los workshops son tan útiles. A ustedes de pronto no les parece, no les gusta y no sé qué, pero eso es súper útil ver los códigos de otros. Uno aprende mucho, ¿sí? Pero bueno, cosas así, distribuciones aleatorias están por todo lado. Entonces es importante que uno sepa generarlos de forma eficiente y saber ciertos conceptos genéricos, ¿no? Entonces cuando uno tiene, por ejemplo, una distribución uniforme de enteros, pues uno lo que está diciendo es que la probabilidad de obtener cualquiera de los valores dentro de un rango es la misma. Entonces por eso esta es como la distribución de probabilidad, entonces pues todos tienen exactamente el mismo valor. Esta ya es una continua, pero recuerden que continua en el computador no es cierto, pero pues es una continua. Tenemos, por ejemplo, unas de Bernoulli que se distribuyen como cierta probabilidad para que sea verdadero y cierta probabilidad para que sea falso. Otra cosa útil de pronto para los ingenieros es cuando ustedes están haciendo scrapping en la web o están simulando tráfico en una página, pues es necesario meter números aleatorios de esperas para simular una persona, ¿no? Una persona no actúa en un microsegundo mandando todas las peticiones GET y todo eso de una, sino que tiene que esperar un poco. De hecho, hay un sistema de teoría de colas detrás para simular la carga sobre un sistema de ese estilo. Bueno, vuelvo acá. Hay distribuciones discretas, hay que van por pedazos, ¿sí? Hay de todo. Y están las distribuciones típicas, como por ejemplo la normal, que fue la que ustedes vieron. Pero también hay otros tipos de distribuciones. Esto surge mucho en econofísica, la log normal. Surge bastante. La chi cuadrado probablemente ustedes la han escuchado alguna vez también porque el test de chi cuadrado se utiliza para verificar la bondad del ajuste, esas cosas. Y bueno, ya hay un montón, ¿sí? De distribuciones. Entonces, pues en general cuando uno tiene digámoslo, un problema que requiera generar datos a partir de cierta distribución, pues ahí uno mira si ya está implementada o no. Y si no está implementada, uno puede utilizar trucos. Siempre hay trucos para generar datos de acuerdo a cierta distribución. Y esos trucos pues tienen que ver con si puedo hacer la transformación analítica, pues lo hago, pero si no, pues utilizo alguna de estas discretizaciones de mi distribución, perdón, para poderlas obtener. Entonces, bueno, eso es digamos como un overview muy general de todas las posibles distribuciones que están disponibles. Ustedes ya utilizaron ¿la qué? La de Gauss, ¿cierto? La normal, ¿verdad? Esa fue la que está en la tarea, ¿cierto? Sí,
señor. Eso, gracias. Y aquí hay una cosa que quería discutir un poquito en detalle. Eh, Creo que fue Francisco el que dijo que la semilla había que cambiarla, ¿cierto? Porque eran pseudo-aleatorios. La semilla es este numerito que no es que no indica que la secuencia aleatoria empiece en 10, sino que inicializa la estructura interna de esa secuencia aleatoria, ¿listo? Eso es lo que quiere decir. Ustedes normalmente en un computador, cuando generan números aleatorios, ustedes lo que tienen es una secuencia de números. Digamos que estos son los reales. No, mentiras. Esta es la secuencia de números. Los estoy organizando como primer número que salió, segundo número que salió, tercer número. No, no están organizados ordenados de arriba hacia abajo ni nada de eso, sino que mi secuencia es una parte muy pequeña de todos mis números reales. Las secuencias siempre tienen tamaño finito y tienen un orden. Ustedes cuando cambian la semilla, lo único que están haciendo es diciéndole, no quiero que arranque, o sea, una semilla les muestre arrancando desde este punto. Otra semilla les muestre arrancando desde este punto. Entonces, digamos, yo tomo 10.000 datos, supongamos que los que generé fueron estos 10.000 y arrancaron desde este punto. Y si utilizo otra semilla, puede ser que haya utilizado estos 10.000 de acá, pero si utilizo otra semilla, puede ser que haya hecho esto. O sea, mire que todas están limitadas igual en la cantidad total de números que se pueden generar. Se pueden intersectar entre ellas, ¿sí? Pero lo único que uno está haciendo es como ver esa distribución total en diferentes ventanas. Eso es lo que cambia la semilla. Hay algunos ejemplos de programas que utilizan esto del random device e inicializan los generadores aleatorios de esa manera, con ese random device. Ese random device es una cosa que no es controlable. Entonces la semilla, cada vez que yo ejecuto mi código, la semilla cambia. Puede ser, por ejemplo, la temperatura del procesador dentro de un rango. Entonces, como eso está fluctuando constantemente, pues ya, eso es una vaina que es relativamente aleatoria o cosas de ese estilo. Pero eso no es bueno para nosotros, porque cuando nosotros hacemos programas y no controlamos la semilla, cada secuencia es diferente. Y si tenemos un errorcito por ahí y llegamos y vemos el error y volvemos a correr el programa, probablemente ya no se vea porque ahora miramos otra parte de la secuencia. Entonces, por eso es importante controlar la semilla. Y como les decía, si ustedes hacen, digamos, un muestreo con diferentes semillas, la distribución debería ser la misma para todos. Ahora, las fluctuaciones no son iguales, pero en promedio son las mismas. Y eso se utiliza mucho cuando uno hace simulaciones computacionales. Por ejemplo, si yo estoy simulando un sistema cuyo comportamiento es una vaina, digamos que yo espero una curva de este estilo, que haga así y luego se sature un poco, ¿sí? Si yo utilizo otra semilla en mi generador aleatorio para las condiciones iniciales o lo que sea, lo que uno espera es que de pronto arranque un poco diferente, pero las cosas fluctúen alrededor. Y otra semilla, entonces de nuevo arranca un poco diferente, pero todo fluctúa alrededor, ¿sí? Y esto es supremamente útil porque yo, si tengo este tipo de comportamiento, lo que puedo hacer al final es promediar estos valores para diferentes semillas y reporto mi valor final con barras de error, como si hubiera hecho un experimento. Y eso es una buena simulación, ¿sí? Entonces las semillas nos permiten hacer como reproducibles nuestras simulaciones, obviamente con fluctuaciones, pero poder obtener rangos de variación de nuestros datos y nos da también confianza sobre ellos. Entonces así se utilizan en estos casos. Por ejemplo, de nuevo, si yo estoy haciendo la simulación del tráfico, pues yo cuando hago una simulación hice un muestreo sobre la distribución de carros, pero pues eso es una sola simulación. Yo tengo que hacer varios de esos para sacar comportamientos estadísticos apropiados, tendencias, no fluctuaciones. Eso es como cuando ustedes comparten anécdotas, ¿cierto? Entonces, ay, tal cosa. No, a mí no me pasó eso, entonces eso nunca pasa. Nosotros somos n igual a 1. Nosotros en general no tenemos la muestra grande. Bueno, no me voy a meter allá a contarles más cosas de ese aspecto porque me salió mucho de la clase. Entonces tenemos textos, las distribuciones normales y demás. Y bueno, la tarea era entonces hacer ese trabajo. Yo me quiero devolver, ¿sí? Para que ustedes corran este código para que vean cómo se llama una funcioncita de estas, en este caso la función gamma, y podamos comparar pues con lo que uno espera. Esta es la definición
de la función gamma acá en CPP reference. Está re lento. Ahí está. Si ustedes quieren ver la función gamma está definida de esta manera. Es una integral impropia, ¿cierto? De 0 hasta infinito. T a la n menos 1 e a la menos t por dt. Y pues esto, como es para números enteros la función factorial, pues diverge rápidamente, ¿no? Aquí es un ejemplo de cómo utilizarla, qué pasa cuando se vuelve infinito y esas cosas. Pero yo quiero que ustedes la corran dentro de este rango para ver cuánto les da. Miren que va desde hasta, digamos que hasta como el 11 factorial, en pasos de a 0.1. Entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es discretizar el eje X entre 0 y 11 en pasos de a 0.1. Calculamos cuántos pasos hay que hacer y simplemente lo que vamos haciendo es por cada paso vamos entrando acá y vamos imprimiendo nuestra función gamma. Es una forma de utilizar esa función. Entonces, el trabajo que van a hacer ustedes en este momento es simplemente correr este código. Esto les va a imprimir los datos a la pantalla. Lo van a guardar en un archivo y lo van a pintar para ver cómo les da. ¿Qué se espera que les dé? Aquí debe estar el enlace a wiki de la función gamma. Aquí está. Esta es la función gamma. Entonces, como estamos haciéndolo desde 0 en adelante, nos tiene que dar una cosa como este estilo. Hasta 11, ¿sí? Estamos en esta zona nomás. Entonces, esto es lo que esperamos que nos dé. Entonces, adelante, les voy a pasar este link. Pues yo creo que les puedo pasar el código directamente. ¿Sí pasó? Sí. Sí, ahí está completo. Y ya, simplemente para que vean cómo es de sencillo utilizar, por ejemplo, una función especial desde que sepamos que eso existe. ¿Alguna pregunta? Eh, Les voy a dar 15 minutos, pues es que solamente copiar, compilar y graficar, ¿cierto? Y listo. Entonces ya nos vemos, yo me meto a uno de los grupos para que queden grabados. Jefer Augusto, Juan Sebastián Martínez, Emanuel Arias tienen que aceptar la invitación que les apareció ahí en la ventana para ir a los breakout rooms. La escala en la de y en logarítmico, al menos. No sé si alguno sepa. Mm,
No, No, pero paila. podemos buscar. Espera un segundo. Pues, a ver. Creo que es así, según veo. Espera, miro. Set log scale Ok. El 10 es la base. X10, ok. Pero queremos poner la de Y, ¿no es? Ah, sí, perdón, con Y. A mí me parecía que así, sí. Set log scale Y. O sea, los datos sí están bien, pero ¿está haciendo mal la gráfica o qué es lo que No, está pues pasando? para mostrar el comportamiento bien. Ah, ok, ok, ok. Pero la gama que nosotros vimos que nos mostró el profe estaba en escala Como una logarítmica. U. Ok, sí. Ok, ok, ok. O sea, Chicos, por si acaso ustedes están siendo grabados, ¿oyeron? Listo. ok. Algo así. Tenía que dar. Sí, exacto, creo que sí. Parecido, sí. Ok. Pues esto es ya con esta escala en logarítmica. Puedes subirlo entonces, Listo. como los No, nombres. creo que no han puesto Pero no hay. ninguna tarea. Mm, pues sí. Pues esperar a ver si sube el entregable o no. Podemos también ponerle ¿los qué? El nombre de los ejes. ¿Nombres a los ejes? Ujú. Ujú. Que se puede poner así como muestra en el chat. ZX label. Es el nombre. Es el X. Set X label. Set y el label. Ahí sería que gama de X en log, ¿cierto? Pues Gama gama de de X. Gama de X. También le podemos poner title. Función gamma. Set title. Set to X. Uy. Y plot esto. Y ya, ¿cierto? Quedaría así. Sí, estoy de Sí. acuerdo. Yo estaba mirando y que en la definición de la gama, la función gamma, la parte real, creo que el número en el que uno la está evaluando tiene que ser mayor que cero. Entonces creo que por eso es que obtenemos ese valor en cero que da infinito. Pero pues igual en la gráfica no me lío, pero pues así como de dato. Ah, ok. No, pero no hizo ningún. No hay ningún entregable. Pues esperar. ¿Será que no es entregable esta actividad entonces? Creo que no. Profe está acá.
Pues el profe está muteado, pero quién sabe. No me está funcionando Classroom para asignarles, entonces va a quedar sin ser entregable. Ah, ok, ok. Bueno, pues yo creo que ya dejo de compartir pantalla. Listo. Gracias. Qué raro, porque es que... No, y es que el que yo hice para la tarea también tiene cosas así igual. Dale, Hola, ¿pidieron profe. ayuda? La razón. Profe, Hola. tenemos un error que no nos deja graficar. A todos nos da el mismo. ¿Me dejan ver, por favor? Listo. ¿Lo puedes compartir? O, bueno, Si quieres, comparte tú. Es que creo que me está saliendo otro error. nos dice data.txt, línea 1, invalid command. En el... Pero es que creo que el error es que ustedes le están mandando los datos directamente a Genoplot data.txt, pero no. Cuando ustedes escriben el comando de Genoplot, le tienen que dar comandos de Genoplot. O sea, tienen que No, sí, mandarle por el eso. script. Entonces ahí tú tienes que, mira que déjame ver el makefile, es que creo que el problema está en el makefile. Mira que en el makefile tú no le pones genoplot data.txt, sino el script. ¿Cómo se llama el script? .gp. Ahí le pones genoplot espacio script.gp para que él lea esas instrucciones. Ahí, en vez de data.txt, Ah, sí. script.gp. Ya. Ah, ya. Y mira que ahí en la consola te estaba saliendo precisamente que cuando escribías genoplot data.txt, pues te generaba el error. Listo, sí. Eso. Ahí ya sería como ponerle log scale en el eje de Y y esas cosas. Pero no he podido poner como la entrega, entonces se salvaron. Acá. Listo, profe. Es lo que escribe. A ver, a otro que están pidiendo ayuda. Dice, Se me dio parecía en Python. Pues no es la misma gráfica, solo que las escalas son diferentes. Buenas, ¿pidieron ayuda? Profe, sí, era para preguntarles que no vemos la tarea en el Classroom. No, no, me está sacando por una cosa de autenticación, pero no sé cuál es el problema, entonces no he podido ponerla, entonces creo que esa no la van a tener que entregar. Ah, vale, profe, listo, era Ahí eso. listo, profe. ¿Listo? De todas maneras, un consejito, pues déjame ver la figura, por favor. Entonces miren, si ven que eso está como muy aplastado al inicio y luego se eleva muy rápido y como que hay mucho espacio en blanco inutilizado en la figura, ¿cierto? Entonces, Sí, lo más señor. probable es que sea por la escala. Si ven que en el eje vertical va como hasta 3 millones, empezando desde cero casi. En esos casos uno Ujú. lo que trata de ver es de pronto si uno le pusiera logarítmico en el eje Y, de pronto eso permitiría ver mejor el comportamiento. Entonces, ¿dónde está el script? Aquí lo está haciendo en GenoPlot, profe. Ah, listo, entonces le escribes set log Y Sí, profe. y con eso ya le pusiste logarítmico en el eje Y. Y el resto todo igual. Ahí listo. Eso. Y si ven que se parece incluso a la que estaba ¿en qué? En Wiki.
Y Ah, entonces listo, así, profe. digamos que esto ya es como, entonces así uno empieza a decir, bueno, y faltarían los títulos de los ejes, hacer un poco más gruesa la figura, sí, los puntos o la línea, bueno, cosas así, para ir mejorando ya la presentación de la figura y que la gente pues como que le quede más claro qué es lo que se está haciendo. Pero es como consejos hacia futuro, ¿listo? Listo, profe. Ya, ah, bueno, listo. Entonces nada, en 3 minutos nos vemos en la sala principal. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, gracias. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, ya se ve la pantalla. Listo, gracias. Esperen, abro acá. Entonces, bueno, así es de fácil para poder, digamos, utilizar esas funcionalidades. Siempre toca como leer el, el estándar para saber realmente ver los ejemplos o cosas así. Pero ya, también cuando haya problemas como más específicos, como el álgebra lineal, pues ya es útil que empecemos a ver librerías como más especializadas para eso. Creo que hay una preguntita. Sí, profe, esto no tenía tarea, ¿cierto? Sí, ya se cerró. No, mentiras, no pude. Hubo algún problema ahí
Classroom y no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba. Me saldría, no lo dejo. Entonces no pude ponerlo para que entreguen, entonces no había que entregar nada, tranquilos. Ah, listo, sí, porque bueno, No, nunca apareció. Entonces, ya cuando uno tiene problemas más específicos que ya no están dentro de la librería estándar, uno tiene que ir a ya librerías específicas que le ayuden con eso. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar esta librería que se llama Eigen, que está diseñada para trabajar para resolver problemas de álgebra lineal y es supremamente rápida y es súper fácil de utilizar también. Entonces uno ya empieza a decir, bueno, listo, como ahora yo necesito instalar esto, entonces cuando vaya a correrlo en mi sistema, voy a tener que tener instalada esa librería o voy a tener que instalarla. Y ahí es donde viene el siguiente módulo de lo que estamos haciendo nosotros. El siguiente módulo de lo que estamos haciendo nosotros es cómo utilizar software en entornos, digamos, de alto desempeño y científicos. Y entonces en estos casos vamos a ver que actualmente existen muchas herramientas para hacer esto. Y digamos que la forma moderna de compartir un entorno es utilizar containers, básicamente, porque yo tengo completa reproducibilidad ahí, ¿sí? Pero pues si la gente no está familiarizado con los containers, pues eso es complicado. ¿Quiénes de acá levanten la mano si han utilizado alguna vez un container de Docker o de Podman o algo así? Levanten la mano. 3 personas, cuatro. Cuatro como de 40. ¿Sí? Entonces son poquitos, son poquitas personas que lo conocen. Pues, de hecho, ustedes todos lo han usado, pero no saben que lo han usado. Cuando han utilizado el Binder o el Code Space que yo les he compartido a veces y eso, ahí está montado eso en términos de un Docker. Pero claro, nunca lo han usado explícitamente, nunca han creado un Dockerfile. Eh, Esa es la forma de hacerlo. Y en entornos de alto desempeño está Apptainer, que es orientado específicamente a alto desempeño. Pero nosotros vamos a hacer una cosa un poquito más sencilla. Anteriormente, cuando uno utilizaba estos entornos de desarrollo, uno tenía que instalar todo desde las fuentes. Entonces, por ejemplo, yo descargaba Eigen, esto ya es un poco viejo. Yo descargaba Eigen, digamos que en mi sistema estaba instalado la versión 3.2.7, pero yo necesitaba la 3.3.7 o la 4.0, lo que sea, ¿sí? Entonces me tocaba a mí instalarlo, porque un administrador de una sala de cómputo o algo así no va a instalar una librería para todo el mundo a menos que haya muy buena razón. Y si es solamente que es que yo la necesito y nadie más, eso no sirve. Entonces, sí lo puede hacer porque esos son programas a cuyas fuentes de código podemos acceder, entonces uno sí lo puede instalar, pero hay que aprender ciertos conceptos. Boro++, otro compilador, la Fast Fourier Transform of the West, esta es la transformada de Fourier rápida, el último de los grandes avances computacionales de las últimas décadas. Entonces uno tiene que aprender a instalar y tiene que haber ciertos conceptos. Entonces lo que quiero hacer en este momento es hablar un poco de esas variables de entorno para que quede como la semilla para la próxima clase y eso pues ya lo veremos con más detalle en la próxima clase. Esto tiene su truco, esto es una habilidad importante cuando uno ya está muy metido en esta parte de simulaciones, pero si uno no está muy metido en eso y todavía no necesita instalarlo, de pronto se puede ir un poco atrás a utilizar precisamente software como Spack. Hay varios como Spack, está también Easy Install y hay otros, pero son software que permiten que ustedes carguen o descarguen programas en su entorno. Permiten instalar el mismo programa con diferentes versiones, con diferentes banderas del compilador. Eso ustedes no lo pueden hacer en un Ubuntu normal, no lo pueden hacer en cualquier Linux porque eso se instala una cosa y ya está. Si tratan de instalar la misma librería en otra versión, van a haber conflictos entre los programas que dependan de esa librería porque van a encontrar varias versiones y demás. Spack está diseñado precisamente para poder cargar porque cargar varias versiones y en diferentes combinatorias de compilación, pues porque eso es lo que se necesita en estos entornos. Está instalado en la sala de cómputo, entonces vamos a utilizar la sala de cómputo para irles mostrando cómo utilizarlo. Y para eso, entonces, lo que les voy a dejar para que ustedes revisen y ya ahora sí confirmen es lo siguiente. En esta página, porque ya tenemos la sala de cómputo relativamente funcional, en esta página ustedes encuentran las instrucciones de la sala de cómputo. Me falta actualizarle una cosita porque ya tenemos más computadores nuevos. ¿Sí?
Spark también tiene entornos virtuales, como los de Python. Y también nos sirve para precisamente cambiar dónde se encuentran los programas, dónde se encuentran las librerías y demás. Y después cuando lo descargamos, se desaparece todo eso. Entonces, copien esta dirección. ¿Listo? Porque la tarea que se les va a dejar a ustedes de aquí al viernes es que puedan entrar a la sala de cómputo. Yo voy a revisar lo de las cuentas para abrirle las cuentas a todos los que han entrado nuevos. Miren que fue increíble. O sea, esta vaina de hacer 3 semanas, yo sé que para ustedes puede ser útil, pero pues bueno, esta vaina de 3 semanas hizo que básicamente salieran 40 personas del curso y entraran 40 nuevas. Es una cosa impresionante. Eso no genera ninguna estabilidad. Eso también esas personas entran con mucha desventaja y todo eso. Y muchas de esas partes suceden ¿por qué? Pues yo no sé. Yo sé, por lo menos en mi caso, solamente me he dado cuenta de una y es para que no los dejan inscribir la carga mínima al inicio, si después sí los van a dejar inscribir la carga mínima. Entonces la gente inscribe cualquier cosa cuando son las citas normales. Y después cuando llegan ahora sí las semanas de cancelaciones y adiciones, entonces empieza ese desorden de cancelar un montón para tener menos la carga mínima y no sé qué. Hombre, si van a dejarlo hacer después, déjenlo desde antes y ya. O no lo dejen nunca. Y solamente con autorización o lo que sea. Y la gente ya sabe a qué atenerse. Pero ese desorden, o sea, darles una tercera semana es simplemente es como un, un- 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 un pañito de agua tibia, pero no resuelve el problema fundamental, ¿cierto? Pero bueno, entonces lo que necesito es que ustedes entren a la sala de cómputo con sus cuentas. Yo les voy a abrir las cuentas por defecto otra vez. La mayoría de ustedes ya la tienen, pero algunos todavía no. Sobre todo los que entraron después. Entonces, no tienen que llenar esto, no vayan a llenar esta solicitud porque yo les voy a abrir la cuenta, entonces no tienen que llenarlo. Y la idea es básicamente ir aquí a lo que dice conexión gráfica usando X2Go. ¿Listo? Entonces tienen que descargarlo, X2Go. Pueden hacerlo desde esta página de descargas o directamente le dan clic a alguno de estos dos enlaces. Esto es el X es para Windows, el DMG es para Mac. Luego lo configuran de esta forma, pero por favor lean, ¿listo? Porque es que aquí les dice, mire, en el ejemplo se muestra este, pero debe cambiarlo a alguna en el rango actual que es de 2 al 20, ¿sí? Entonces, a mí acá rato me llega, no, es que no funciona. Cuando vi miro es que pusieron sala 37, pusieron el punto 37, no punto 2, punto 3, punto 4, y pusieron Okendo como el nombre de usuario. Entonces, siguieron esta instrucción, pero no la adaptaron a su caso particular. ¿Listo? Entonces, ese 37 hay que cambiarlo por alguno de estos números entre 2 y 20. Todo esto lo tiene que dejar igualito, absolutamente todo. Y ya con eso, ya solo con esto, ustedes entran, le dan clic a la configuración que acabaron de crear y les va a salir así un escritorio. Les voy a mostrar. Voy a abrir X2Go acá. Voy a mostrarles que esta sesión está configurada de esa manera. Miren, aquí le puse el IP 4. No sé, aquí no le tiene que poner 4, cualquier nombre. Aquí le puse el 4. Mi nombre de usuario. El nombre de usuario de ustedes es el mismo del correo, sin el arroba no le educó. La contraseña es su número de documento. El puerto. Sí, marqué todo lo que tenía que marcar, que estaba acá. Sí, es lo mismo. Marqué todo. ¿Ok? Y después simplemente le doy clic como por esta zona. Entonces yo le doy clic. Ahí me está pidiendo mi contraseña. Y vamos a ver si todo está bien en la sala en este momento. La primera vez de pronto se les demora un poco, pero después les tiene que salir una ventanita así. Se les va a abrir una ventanita así. Y ya estoy metido en la sala de cómputo. En el computador de IP.4 interno. Yo, por ejemplo, aquí abrí una consola. Vamos a mirar. Mire, este tiene 15 threads de ejecución. Tiene 16 GB de memoria RAM. Y ya puedo empezar a trabajar ahí. ¿Sí? Entonces ya tengo Spark aquí disponible y todo eso pues para lo que sigue. Es así de sencillo. Y ustedes me tienen que mandar una foto. Yo les voy a poner la tarea más adelante cuando funcione Classroom. Me tienen que mandar una foto de esta ventana donde aquí aparezca su nombre de usuario. ¿Listo? Y así trabaja uno. Si alguna vez le genera errores, ¿sí? Al entrar, simplemente terminan la sesión y crean una nueva. Se pueden compartir archivos entre el computador local donde yo estoy y la sala.
Eso está explicado allá, pero por ahora solamente me interesa esto, que tengan abierto este entorno. Y aquí pues uno pues puede trabajar. Esto es bastante rápido, como pueden ver ustedes, ¿sí? Esto es bastante rápido. Y pues uno puede también trabajar acá normal y también pueden ir a la sala como tal y sentarse al frente y van a ver el mismo escritorio con sus mismos archivos y demás y nada se les va a perder. Entonces, pues nada, eso es lo que necesito, que puedan entrar siguiendo las instrucciones. Instalar, configurar y ya se acabó, no es nada más. Y cuando terminan, no cojan así a las patadas a cerrar, salvo que se haya caído el internet y esté bloqueado, no lo cierren de acá, cierren el navegador y salen con logout y listo. Allá terminó la sesión y ya está. Eso va a ser lo que les va a quedar de tarea. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Pero una pregunta. Señor. ¿Cómo uno cambia la contraseña? Eh, si no quieres que yo la sepa, te toca entrar por SSH de terminal al servidor principal, que ahí está también explicado, conexión por SSH. El servidor principal es este. Este es el IP público con este puerto. Y ahí la cambias con el comando passwd. No te sirve cambiarla desde un computador interno, te toca ahí. O si no, pues me mandas un correo y me dices cuál es la nueva clave que quieres tener. Ya. Lo mismo. El tutorial decía que uno tenía que entrar primero con terminal y luego con un gráfico. Y yo entré primero con el gráfico y cuando entré al terminal no me pidió la solicitud de cambiar Ah, contraseña. sí, eso es una buena apunte. Es que antes yo podía por defecto que cambiaran la clave. Entonces la gente entraba e inmediatamente les pedía cambiar la clave. Pero ya no les pedí eso porque ustedes son nativos digitales, pero se pierden en estas vainas. Entonces en este momento no se les obligó a cambiar la clave. Y por esa razón pues no es necesario. A menos que tú digas, no, es que no sé quién sabe mi documento, entonces puede entrar como yo, entonces la quiero cambiar a otra cosa, pues no es necesario que la cambies. ¿Hay link de instalación para Ubuntu? No sé, ya miramos. ¿Me podrías reinicializar la contraseña? Me mandas un correo y me dices cuál es tu número de documento. ¿Listo? Vamos a mirar acá, X2Go. Profe, qué pena. ¿Cuál es el comando para reinicializar la contraseña? ¿No me dio? passwd, pero en Ok, en el servidor, ¿listo? listo, profe. Gracias. De nada. Eh, no, esto no es. Miren, sí, tendrían que copiar, que instalarlo con esto. Bueno, pero no, pero ustedes no tienen un server. No, esta es la que necesitan. Ustedes necesitan es el client. Ese es el comando o similar que necesitan. Ustedes necesitan instalar es el cliente de X2Go, no el servidor. El servidor es a donde se van a conectar. Ustedes necesitan es el cliente. Y ya, con eso lo instalan en Ubuntu. O similar. ¿Listos? Entonces, estén pendientes, vayan haciendo eso cuando puedan. No lo dejen para el viernes a las 6:45. Es fácil, pero pues con afán uno se demora. Sergio, adelante. Profe, por ejemplo, si yo tengo que conectarme desde la universidad el viernes ahí con la red de la universidad, creo que hay que hacer algo distinto o, hay Mm, como- o no. Es que yo no sé, hay unas personas que sí pueden y otras que no. Lo que yo tenía entendido era que desde wireless no se podía, pero algunas personas sí lo han podido hacer. Entonces toca que pruebes. Y si tienes problemas me avisas, porque entonces toca conectarse a través de una red virtual que yo utilizo ahí que se llama Tailscale. Y eso es relativamente fácil. Simplemente la tienes que instalar y prender allá mientras estás en la universidad y ya. Es curioso, pero estando en la universidad uno no se puede conectar a los computadores de la universidad. Pero por ahora piensa que no es necesario, inténtalo. Y si tienes problemas, pues ahí sí me avisas y te explico lo de Telescale. Vale, listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces que estén muy bien. Hasta pronto. Sí, la UNAL, sí. Las paradojas de la UNAL. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.